La innovación educativa en este momento pretende que la escuela y el aprendizaje estimule todos los tipos de inteligencia. Y lo más importante es que la inteligencia, o sea, las experiencias artísticas, la inteligencia visual, la comunicación oral, la inteligencia interpersonal, el trabajo cooperativo, todo este tipo de experiencias hacen que el desarrollo de los niños sea integral. Es decir, bueno, evolucionen en todos los aspectos de la personalidad y no solamente en el desarrollo de la memoria o del pensamiento lógico o, bueno, pues, algunos de los ítems que tradicionalmente se estimulaban, ¿no?, en otros tipos de enseñanza. En esta asignatura, aparte de aprender el crecimiento de una planta, las maneras de trasplantar, los semilleros, todo lo referente a los vegetales y hortalizas, hay un componente social muy importante, que es el que los alumnos en estas clases se ayudan, cooperan entre ellos, desarrollan una sensibilidad, ven que las cosas no son inmediatas, sino que con cuidado pues pueden acabar logrando, como veis, las hortalizas y lo que hemos recolectado hoy. Cuando uno hace un trabajo corporal, en este caso colectivo, el aprendizaje creo que es absolutamente total, porque además de que aprendes a nivel individual, tus posibilidades, que para muchos son desconocidos, o sea, son desconocidas las posibilidades que tienen, yo creo que el trabajo cooperativo que tienen y el darse cuenta de la importancia que tiene el resto para que tu trabajo funcione es imprescindible. Entonces el respeto que se crea y sobre todo la admiración, lo cual es muy curioso porque el escenario, que en principio parece que es competitividad, no es verdad. Aquí se convierte en un símbolo de admiración. Trabajar con música, que además es para mí un alimento para el alma directamente, creo que los niños aportan muchas cosas a sus vidas, aunque a veces no se dan cuenta. En este colegio se tomó la opción, es un colegio que apuesta mucho por el trabajo artístico, lo cual creo que es fantástico, y se hace como no es opcional, es una materia que entra dentro, no es curricular evidentemente, pero sí que entra dentro del horario escolar. Pero los expertos coinciden al asegurar que la verdadera sorpresa se produce en la adolescencia. El talento de los alumnos, su autonomía como buscadores de conocimiento, es su principal herramienta de trabajo. Es fácil encontrar en España muchísimas experiencias muy interesantes en educación infantil, porque con los niños pequeños se pueden hacer muchas cosas creativas y porque la presión academicista sobre los niños menores de 6 años no es muy grande, lo cual deja muchas puertas abiertas a la creatividad de los centros y de los profesores. Sin embargo, encontrar experiencias de innovación como la del Colegio Montserrat, que llegue hasta el final de la escolarización y sobre todo incida en secundaria y bachillerato, pues es muy difícil, porque el peso, el miedo que existe a la selectividad impide muchas veces que los profesores trabajen de forma cooperativa e implanten nuevas metodologías. Yo creo que quizá una de las cosas más interesantes que se puede ver aquí es como cuando los niños aprenden a aprender, y el aprender a aprender es el eje alrededor del cual se organiza toda la escuela. Los niños están preparados no solamente para aprendizajes más creativos o más cooperativos, sino también están mucho más motivados para después responder a exigencias más tradicionales, como puede ser una selectividad o unas de las pruebas de diagnóstico que están pasando en este momento en las comunidades autónomas. Aparte de la formación humana y personal, que es muy importante en bachillerato, los dos objetivos fundamentales que tiene esta etapa es la de formar y orientar de cara a unos estudios superiores posteriores. Es obvio que los alumnos que se encuentran en bachillerato estos días van a hacer estos estudios superiores dentro del marco del Plan Bolonia. El Plan Bolonia, todo y que es una declaración de intenciones, ha sido utilizado por las universidades para hacer grandes cambios estructurales. Respecto a nosotros, profesores de secundaria, lo que nos afectan estos cambios son, más que nada, las nuevas tecnologías de la docencia educativa, que nosotros llamamos metodologías activas de enseñanza. Las metodologías activas en el Colegio Montserrat parten desde los proyectos de inteligencias múltiples y los proyectos de comprensión que se hacen en las etapas primaria, incluso en infantil, primaria y secundaria, y que tienen su punto final, podríamos decir, en la etapa de bachillerato, con la utilización de metodologías activas tipo PBL, la teoría del caso, etc.
La característica fundamental que yo destacaría al hablar de metodologías activas es el cambio de rol del profesor. El profesor deja de ser esa verdad de conocimiento en la clase para pasar a convertirse en un entrenador, el entrenador de un equipo. Es decir, el profesor busca objetivos, diseña estrategias, facilita medios, pero en el fondo el que tiene que jugar el partido del conocimiento es el propio alumno, consiguiendo con ello una mayor implicación y una determinación mucho más grata y perfecta para el alumno. La clave que veo entre yo y mis amigos cuando salimos es que, por ejemplo, a mí mi profesor me dice: oye, tal día tenemos el examen y nada, hemos hecho un día de clase y no nos han explicado el tema. Yo creo que soy capaz de coger el libro, ponerme a hacer ejercicios, pues buscar en internet, buscar información o llamar a mis amigos y hacerlo con ellos el tema. Es como trabajan más o menos en la universidad, creo que explican y son los alumnos los que buscan sus recursos y sus dudas. Pero todo este sistema no sería posible sin la adhesión de la familia al proceso educativo. Por ejemplo, Ángel Herraiz colabora a través de la Mesosfera, una herramienta de aprendizaje lúdico interactiva pensada para el desarrollo de las inteligencias múltiples. O Frederic Amat, artista y escenógrafo, que no ha dudado en acercarse al colegio para explicar a un grupo de alumnos de primaria quién fue Picasso. A partir de este encuentro, los niños descubren cómo suenan los instrumentos que pintaba, qué definía a sus personajes o cómo sabría una receta inspirada en el artista malagueño. Pero hay muchos más ejemplos. Yo creo que pedagogía no es tan fácil inventar. Se pueden mejorar cosas, pero no puedes inventar los niños. Y yo creo que realmente es un colegio en el que se mejora cosas que en otros colegios fallan. Y desde luego yo aquí pues tengo la sensación de que hay gente muy preocupada por la educación de mis hijos, a diferencia de otros colegios a lo mejor en el que no tienes esas sensaciones, ¿no? Yo creo que aquí la gracia que tienes es que hay gente dedicada 24 horas al día, 365 días al año a la educación de nuestros hijos. Y es realmente vocacional, ¿no? O sea, realmente ves un entusiasmo porque realmente lo que se hace aquí funcione y que al final los beneficiarios sean nuestros hijos, ¿no? Nuestro ejemplo creo que nos ha creado un estilo de vida. Es fundamental, es vital, ¿no? El poder compartir con tus hijos tu tiempo es un regalo. Es un regalo que con el tiempo ves que creas unos vínculos que a medida que van ellos creciendo, lleva a la etapa de la adolescencia, te crea unos vínculos muy bonitos. Nosotros hemos tenido la gran suerte de poder compartir con ellos su educación, con el colegio, y para nosotros ha sido un regalo. Siempre decimos que es el mayor tesoro que hemos podido tener, ¿no? Poder compartir con nuestros hijos su educación y que es el legado que les podemos dejar para el día de mañana. A mí la formación académica me gusta mucho y lo que más me gusta es la formación humana, porque realmente esto es lo que puedo percibir más fácilmente. La académica, bueno, veremos, es a largo plazo, aunque ya lo estoy viendo, pero la humana, yo hablo con mi hija, por ejemplo, que está en primero de la ESO y tienen una formación, cada día media hora de formación antes de empezar las clases. Hablamos de los temas que tratan, de lo que les explican y la verdad es que a veces pienso, ya me gustaría a mí empezar media horita antes de irme a trabajar escuchando o hablando de los temas que se tocan aquí. Y si la educación de por sí se presenta cargada de nuevos desafíos, no es de extrañar que en el Colegio Montserrat de Barcelona quisieran llegar más lejos, en concreto hasta Camerún, donde ya se han logrado increíbles resultados. El proyecto de Camerún ha sido un proyecto muy ambicioso en sí mismo, porque hemos querido el mismo sistema educativo que tenemos en todos nuestros colegios, poderlo poner en Camerún. Pero en Camerún estamos hablando de unos 100 niños por aula, aquí estamos hablando de 30 niños por aula en secundaria, estamos hablando de niños con unas necesidades carenciales básicas, como es el tema del hambre. Estamos hablando de enfermedades como la malaria, que niños de 3, 4 y 5 años pues no sobreviven todos, aunque nos gustaría. Y estamos hablando de un profesorado que trabaja mucho y prácticamente no ve para nada el dinero. Por ponerte un ejemplo, cuando hacemos formación, pues luego les regalamos un saco de arroz. Hay quien dice que vienen por el saco de arroz, yo creo que se equivocan, porque de lo que tienen más hambre es de los libros y del conocimiento. Estos niños del Camerún, el sobrevivir al medio, el tener un tipo de necesidades a nivel motor, por poner un ejemplo,
Son niños pues, que se han colgado en los árboles, son niños que todo lo que es el patrón cruzado, la coordinación la tienen más asumida que los nuestros de 1 y 2 años, que los papás los cogen enseguida, que van con el cochecito, ya todo el mundo va a pie, es decir, ni cochecitos ni nada, ¿no? Después estos niños, lo poquito que les das, tienen tanto interés que desarrollan mucho su inteligencia. Allá no hay libros, entonces todo lo aprenden de memoria. Un niño, y los exámenes son igual que los exámenes en Francia, porque tienen el sistema educativo francés. Entonces, claro, son niños que hacen un desarrollo tremendo, con un esfuerzo tremendo, mucho más que los nuestros. Entonces, si pones esas buenas bases neurológicas, si les das esas metodologías interactivas, son niños que luego transforman rápidamente y con creces aquello que reciben. En España o en Camerún, la educación pide nuevas vías de expansión. Una formación a la carta, sin clases magistrales, con nuevas formas de evaluación y más adaptada a una sociedad global, cambiante y llena de retos. La atención a la diversidad no es la atención a los que tienen dificultades o a los que destacan por arriba, sino que hoy la atención a la diversidad se ve como personalizar el proceso educativo para cada niño. Cada niño es diverso, cada niño es especial y hay que encontrar múltiples maneras de que cada niño llegue a su desarrollo óptimo y a su madurez. Un cambio radical como el que se puede ver en Montserrat es un cambio lento, es un cambio que ha llevado prácticamente 15 años para poder ver lo que estamos viendo aquí y que ha recogido lo mejor de muchas corrientes de innovación de los últimos 20 años en la historia de la educación. Y yo creo que la clave de éxito de este cambio está en el liderazgo del equipo directivo. Las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, la congregación religiosa que lleva no solamente este colegio, sino los colegios de la congregación, han hecho una apuesta muy firme por esa innovación, se han implicado de una forma muy activa, tienen un estilo de liderazgo y de dirección de centro que arrastra, entusiasma, apasiona y contagia a todos los que trabajan aquí. Y yo creo que eso ha hecho que el clima de los profesores, que los procesos de formación continua, que aquí son muy exigentes, y que la dedicación del profesorado que se puede ver visitando el centro, pues responda a un proyecto único. Siempre surge la duda de si vale más potenciar las habilidades que tiene cada uno o al revés fomentar las que les faltan, ¿no? Pero desde luego lo que ves es que no es en las que fallan, no parece ser un hándicap, y en las que se destacan lo que ves que el colegio realmente lo aprecia y lo potencia. Con lo cual yo en esto me quedo bastante tranquilo. Yo cuando decía antes que los educan en la felicidad, que lo tengo muy claro, con esto no quiero decir libres de frustración, todo al contrario. Si algo tienen muy claro es la alta tolerancia a la frustración y realmente lo trabajan. El terreno educativo en el futuro es la gran pregunta. Yo siempre digo que estamos entrenando a nuestros alumnos para un partido que no conocemos. El darles todas las herramientas y el buen entreno es lo que hará que puedan participar. Entonces el futuro es incierto, pero no tan incierto como parece cuando hablamos de educación. Recursos que podemos dar a nuestros alumnos es sobre todo el que se sepan manejar delante de los demás, el que sean alumnos potencialmente con unas grandes capacidades, una gran capacidad para saber estar, para saber tomar decisiones, para poder resolver problemas. Pero ¿cómo se prepara el profesor? A ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? El cambio, en general, el cambio es cambiar de mentalidad. O sea, no está tanto en los contenidos como un profesor flexible, un profesor abierto, un profesor apasionado por su propia materia o por aquello que está haciendo, un profesor que sepa también que el alumno es capaz de cambiar, es modificable, y un profesor, al fin y al cabo, que se quiera a ese alumno. Y en esa educación que intentamos dar tan personalizada, pues es un profesor que saque lo mejor de ese alumno. Nosotros decimos que educamos para el fracaso. Para el éxito sale solo. En cambio, educar para el fracaso es que con las dificultades que se encuentra un alumno las tiene que superar. Estos niños ejercerán una notable influencia social en el mañana. Se levantan cada día con el objetivo de ser los adultos de 2025. Una fecha que en el Colegio Montserrat se han marcado para que de nuevo la educación se someta a examen y quién sabe si para sacar un sobresaliente.